Con este polémico Paris Saint-Germain-Barça, solamente he hablado del Barça estos días y bueno, creo que va siendo hora al menos de hacer un pequeño paréntesis, un pequeño desvío y hablar de algunas cositas más del fútbol, como por ejemplo en este caso de Casemiro, aprovechándonos de ese golazo que le marcó al Nápoles y de la broma esta que le hizo hoy, bueno, cachondeo que tuvo hoy Cristiano Ronaldo con Casemiro, riéndose de él en plan jocoso, diciéndole que si ahora se creía alguien porque marcaba goles, ¿no? Y más allá del golazo, más allá del cachondeo de Cristiano Ronaldo, etcétera, yo creo que es bastante triste que en el fútbol haya tan poco reconocimiento para jugadores como Casemiro o Sergio Busquets. Sergio Busquets, para mí, lo comenté en vídeos anteriores, es uno de los mejores jugadores del mundo, posiblemente mi jugador favorito del Barça. Prácticamente nunca, o creo que nunca, entró entre los 50 finalistas del Balón de Oro. Y es algo que, claro, te deja perplejo, ¿no? Dices, hostia, pero ¿cómo es posible que un jugador tan importante pues no tenga ningún reconocimiento? O sea, y lo mismo evidentemente sucede con Casemiro. Casemiro, que salió al Porto, en el Porto realizó pues una fantástica temporada que le sirvió para volver al Real Madrid, volvió para ser, digamos, suplente, pero rápidamente consiguió hacerse titular y hoy día creo que es una pieza imprescindible para el Real Madrid. Ya no solo porque no tenga un relevo natural desde un punto de vista táctico, porque es que en el centro del campo del Real Madrid tiene muchos cromos repetidos en lo que a interiores se refiere, es decir, Modric, Kovacic, Isco, James, Kroos, son todos prácticamente de la misma línea, pero como Casemiro no hay ninguno. Y hay que decir que el rol que hacen Casemiro y Busquets a nivel defensivo, que para mí es la parte más importante, cierto es que con balón también se defienden muy bien y hacen muy buenas cosas, pero sobre todo cómo achican los espacios, cómo entienden el juego, cómo saben leer cuándo ir hacia adelante y presionar, cómo volver hacia atrás, achicar espacios, por ejemplo, lo que no hizo el otro día Sergio Busquets en el 1-0, dejando una vía clara de pase a Draxler y estando lejos de los centrales. Pues eso es un mal posicionamiento, eso es un error suyo, entre otros. No solo se puede culpabilizar a él, pero la lectura, su nivel de concentración era malo y es algo que no suele hacer. Él por lo general hace un balance perfecto, cuando tiene que replegar está siempre bien posicionado, cuando tiene que salir sale mejor que nadie, es el mejor del mundo, sin ningún tipo de dudas. Y Casemiro pues está a un nivel fantástico, yo no sé si es el número 2, pero desde luego está a un nivel fantástico. Ya en la final de Champions para mí se convirtió en un Superman para el Real Madrid. Diría que le debe un 80% de la Champions el Real Madrid a Casemiro, porque teniendo en cuenta lo fundidos que estaban Gareth Bale, Benzema, Cristiano y el déficit que tienen defensivamente los Modric y Kroos, pues lo que hizo Casemiro en esa final, en una final donde el Real Madrid tras el 1-0, pierde el control del partido, el Atlético de Madrid se hace con el balón, cerró los espacios de una manera espectacular, ayudando a sus compañeros, un desgaste físico impresionante, una inteligencia táctica brutal. Y hay que intentar no confundir a jugadores como Casemiro y Busquets con otros como pueden ser Matuidi, que para mí es el mejor del mundo dentro de su rol táctico, que es, digamos, el del típico jugador de presión, como por ejemplo en su día eran Makelele, Gattuso, Davids, también N'Golo Kanté, que ahora está en el Chelsea y el año pasado pues estaba en el Leicester, pues es un poco más hacia ese rol, ¿no? Es un rol más de presión que un perfil táctico, ¿no? Porque quizás Busquets y Casemiro podemos decir eso, es una defensa táctica, una defensa basada en la inteligencia posicional, mientras que lo de Matuidi, Gattuso y este tipo de jugadores pues se basa especialmente en el físico, en correr, en ir al cuerpo a cuerpo, en una resistencia física brutal. Y son jugadores impresionantes en ese sentido, pero hay que entender también que no son el mismo rol de jugador. Suelen ser jugadores que, por ejemplo, dentro del 4-3-3, Matuidi juega delante de la posición del pivote, Casemiro juega detrás, juega como pivote, juega al igual que Busquets delante de la defensa, Matuidi juega como interior, como en su día jugaba Keita en el Barcelona. Davids también en el 4-3-3 del Barcelona jugó así, jugaba con un pivote que era Cocu y delante jugaban Xavi y Davids, que fue cuando el Barcelona empezó a funcionar a partir de febrero del 2004. Pero bueno, no quiero divagar aquí ni meterme con otros jugadores, porque estamos hablando de Casemiro y ya digo, personalmente creo que es un jugador importantísimo para el Real Madrid, que si el Real Madrid le perdiera por lesión, por lo que fuera, tendría unos problemas enormes. O sea, podría ganar seguramente en Liga muchísimos equipos, pero a nivel de máxima competición, es decir, jugar contra el Napoli, por ejemplo, en el San Paulo,
insisto, va a ser seguramente un partido bastante complicado, o jugar contra el Manchester City, el Bayern, sobre todo equipos sólidos y ya hechos, como puede ser el Bayern, el Paris Saint-Germain, incluso el propio Barça. Contra ese tipo de equipos, como vayas sin Casemiro, vas a tener muchísimos problemas. Porque digamos que es el jugador que más afecta a todo el colectivo, ya que permite hacer un balance defensivo muy equilibrado, muy compacto. Te permite, pues eso, ¿no? Que cada vez que pierdes la pelota, el equipo esté perfectamente alineado, o si no perfectamente, lo mejor posible. Mientras que si tú no tienes a Casemiro y tienes un jugador pues que no sabe leer tan bien el juego, pues hombre, puede hacer una labor, intentar sacrificarse, pelear, pero no es lo mismo, ni muchísimo menos. En ese sentido, ni Casemiro, ni Busquets, ni otros jugadores de ese mismo perfil, como Matuidi, que ya digo, es un rol diferente, pero dentro de lo que estamos hablando es un centrocampista defensivo que ayuda en la recuperación, que es, digamos, un puntero dentro de la recuperación, que es una parte fundamental del juego, evidentemente, pues no tienen mediáticamente el reconocimiento que deberían. O sea, son como jugadores de segunda línea, que nunca van a tener reconocimientos, que nunca van a luchar por balones de oro, y que claro, un día marcan un golazo como estos, y sí, todo el mundo, ¡oh, qué golazo, qué impresionante, tal! Pero ya luego, como no marca, porque prácticamente dentro de ese 4-3-3 y dentro del rol que desempeña, no tiene vocación ofensiva, no tiene proyección, pues evidentemente, si no marcas goles, pues no eres nadie. Lo vemos con Mascherano, que como no marca goles, algunos se meten con él. Dicen, oh sí, este central es mucho mejor, que lleva 5 goles en jugada de estrategia, pero luego ese tío no sabe defender. O sea, es desde luego bastante triste que siempre a nivel mediático se esté basando todo en los regates, en los goles, en las asistencias, en las estadísticas. No digo evidentemente que no sean importantes, los goles sí son lo que deciden los partidos, pero para llegar al gol hay que jugar desde tu portero o desde tu portería hasta la otra, y desde que vas de una portería a otra hay muchos movimientos, hay muchos jugadores, hay mucho trabajo detrás. Esto de, sí, fue gracias a él. Hombre, sí, a veces hay jugadores increíbles, surrealistas como Messi, que hacen pues que uno llegue a pensar que gana solo los partidos, pero es que los demás no. O sea, con todos los respetos lo digo, pero es que los demás no están a ese nivel. Y que se pretenda individualizar y decir, se ganó por este, pues no. Tiene mucha importancia Cristiano, tiene mucha importancia Luis Suárez, tiene mucha importancia Kun Agüero, Eden Hazard, Neymar, pero también la tienen Kanté. Ahí están los resultados, por cierto, el Leicester, de quien quería hacer un vídeo y no me dio tiempo, para intentar hablar pues de esa mala situación que tienen. Pues se ha ido Kanté y ahí están los resultados, ¿no? O sea, es un equipo que bueno, sigue teniendo más o menos una estructura definida, pero es una baja importantísima. Y sin embargo, pocos van a hablar de él. O sea, en el Chelsea se habla de Diego Costa, se habla de Eden Hazard, se habla incluso de Pedro, William, pero sin embargo, de Kanté no se habla cuando es un jugador decisivo a más no poder. Lo mismo Casemiro en el Real Madrid, lo mismo Busquets. En todo el éxito que ha tenido el Barça, es un jugador fundamental, y siempre se hablará de Messi, de Xavi, Iniesta. Busquets será el gran olvidado. Cuando pasen los años, pocos se acordarán de Busquets, salvo evidentemente algunos pocos que, en fin, sabemos de sobra que el trabajo defensivo es tan importante como el ofensivo. El trabajo sin balón es tan importante como el que se hace con balón, a pesar de que los medios de comunicación pues no les den el mismo mérito. Y nada más, aquí lo dejo. Por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.